Nuestra etapa va desde 1874 a 1945. En economía, en 1870 surge en Estados Unidos la Segunda Revolución Industrial, que es un proceso en el que el capitalismo madura como sistema económico y se produce grandes innovaciones y gran producción. Para esto se necesitan mayor cantidad de materia y terreno, por lo que se produce el colonialismo y se industrializan nuevos países en África, Asia y América. Esto hace que se creen dos modelos de trabajo nuevos y más efectivos, que son el Fordismo y el Taylorismo. Así hubo un sobreexceso de producción que no era proporcional al consumo y por esto se produce, ya que quedan productos sin vender, y por esto se produce el crack del 29 y la Gran Depresión. En 1933 el presidente Roosevelt en Estados Unidos propone un sistema de recuperación, pero la crisis dura hasta 1940. La política internacional. A partir de 1870 se produce una nueva expansión llamada imperialismo, causada por los avances de la Segunda Revolución Industrial y el desarrollo del colonialismo, y basada en la conquista y explotación económica sistemática de Asia, África y el Pacífico, protagonizada sobre todo por el Reino Unido, y que llega hasta 1914. Durante esta época, las relaciones internacionales en Europa se diferencian en dos etapas: los sistemas bismarckianos y la paz armada. Como consecuencia del desarrollo del imperialismo, se produce una época de grandes conflictos y cambios mundiales, como por ejemplo la Guerra Mundial, que llega desde 1914 hasta 1918 y que causó grandes pérdidas y un fuerte resentimiento entre los países vencidos. También se produjo la Revolución Rusa y el gobierno de Lenin y el gobierno de Stalin, los cuales crearon nuevas organizaciones políticas, como los sistemas totalitarios impuestos por Stalin, y de los cuales destacaron el fascismo italiano con Mussolini y el nazismo alemán con Hitler, que buscaban una revancha de la Primera Guerra Mundial, los cuales desembocaron en una Segunda Guerra Mundial, que llegó desde 1939 a 1945 hasta 1945. Muy bien. Y tuvo una gran expansión, afectó a 60 países y 800 millones de personas. En 1874 en España reinaba Alfonso XII, que llegó hasta 1885. Durante este periodo se produjo la restauración de la monarquía borbónica hasta el 1902 y la Constitución de 1876. Después de Alfonso XII se produjo la regencia de María Cristina, periodo en el cual España perdió la mayor parte de sus colonias. En 1902 llegó a la corona Alfonso XIII, que reinó hasta 1931. En este periodo se produjo la Semana Trágica, la dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930 y la Constitución de 1931. ¿Cómo fue el reinado de Alfonso XIII? Pues, ¿Tuvo problemas? Alfonso XIII tuvo muchos problemas y por eso tuvo que dejarle el poder a Primo de Rivera. Luego, en 1931, comenzó la Segunda República, que fue proclamada como gobiernos provisionales que estaban formados por republicanos, socialistas y nacionalistas, para intentar resolver problemas que había en España. ¿Qué problemas se intentaron resolver? Pues como por ejemplo problemas que había en el campo, agrarios, y bueno, entre otros problemas. Luego la Segunda República se extendió hasta 1936 y en ese año se produjo un golpe de Estado y comenzó la Guerra Civil, que finalizó en 1939 cuando Franco firmó el último parte de guerra y empezó el franquismo. En la época social, en el 1875, hubo un movimiento llamado el sufragismo, que es una legislación social que se centró en la conquista del voto para las mujeres en Reino Unido. A continuación, el darwinismo social trata de que el hombre blanco es el más fuerte y poderoso, por lo tanto mejor, y a las personas de color tuvieron menos derechos y más esclavitud. El proletariado mejoró su situación social y el proletariado era obreros que trabajábamos para la familia.
En los años 20 el paro decreció en las clases medias y los trabajadores rechazaron al sistema capitalista. El totalitarismo son apoyos sociales que se le dan a las clases medias, a excombatientes y a parados, y los sectores sociales se conservaron. Y las O sea, lo que quiere decir es que la crisis económica favoreció que aparecieran los totalitarismos. No. Bueno. Y sí.